¿Qué sucede cuando una brillante abogada de derechos civiles pierde el control en plena sala de audiencias y le grita al juez frente a todos? En el Tribunal Municipal de Providence, Jasmine Williams cometió un acto que podría haberle costado su carrera entera. Lo que el juez Caprio hizo en respuesta se volvió viral en todo el mundo y cambió el sistema judicial para siempre. Suscríbete ahora, porque esta historia te dejará sin palabras. Era un martes lluvioso de octubre cuando Jasmine Williams, de 30 años, entró al tribunal del juez Frank Caprio. No llegó como la mayoría de los acusados, con la cabeza baja y gestos nerviosos. Jasmine caminó erguida, con su traje gris impecable y su portafolio de cuero bajo el brazo. Era una mujer afroamericana de complexión delgada, con el cabello recogido en un moño profesional y gafas de montura fina que enmarcaban unos ojos intensos y decididos. Pero algo en su mirada revelaba agotamiento, una mezcla de rabia contenida y profunda tristeza. Los guardias de seguridad la reconocieron de inmediato. Jasmine no era una criminal cualquiera. Era una de las abogadas de derechos humanos más respetadas de Rhode Island, graduada de la Escuela de Derecho de Harvard, donde terminó en el 5% superior de su clase. Durante 8 años había trabajado incansablemente en una organización sin fines de lucro, defendiendo a personas de bajos recursos que no podían pagar representación legal. Su récord era impecable. Ni una sola queja disciplinaria, ni un solo incidente. Hasta ese momento. A sus 80 años, el juez Frank Caprio se sentó en su estrado con esa dignidad característica que lo había hecho famoso en todo el mundo. Su cabello plateado brillaba bajo las luces de la sala, y sus ojos compasivos observaban cada detalle con la sabiduría acumulada durante 37 años en el sistema judicial. Se quitó las gafas lentamente, un gesto que hacía cuando sabía que estaba frente a un caso inusual, y miró directamente a Jasmine. El ambiente en la sala era denso, casi tangible. Los espectadores guardaban un silencio incómodo, y el sonido del aire acondicionado parecía amplificarse en la tensión del momento. El secretario del tribunal leyó los cargos con voz monótona pero clara. Desacato al tribunal, alteración del orden en la sala de audiencias, conducta agresiva frente al jurado. Palabras que jamás pensarías asociar con una abogada de su calibre. Señorita Williams, comenzó el juez Caprio con voz serena pero firme. Usted es abogada. Conoce la ley mejor que la mayoría de las personas en este edificio. ¿Por qué una jurista exitosa de repente pierde el control en una sala de justicia? Jasmine levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. No había desafío en su mirada, solo una mezcla de dolor y determinación que hizo que varios presentes contuvieran la respiración. Porque, su señoría, respondió con voz clara que resonó en toda la sala. Yo estaba viendo cómo el sistema judicial destruía la vida de una persona inocente frente a mis propios ojos, y ya no podía quedarme callada. La sala quedó en absoluto silencio. Ni un susurro, ni un movimiento. El juez Caprio se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. «Explíqueme», dijo simplemente. Y entonces Jasmine comenzó a contar una historia que cambiaría todo. 3 meses atrás, Jasmine había aceptado defender a Marcus Davis, un joven afroamericano de 19 años acusado de robo a mano armada en una tienda de conveniencia. Cuando le asignaron el caso, Jasmine revisó las pruebas con el escepticismo profesional que caracteriza a los buenos abogados. Lo que encontró la dejó helada. La única evidencia contra Marcus era el testimonio de un solo testigo que afirmaba haber visto a un chico negro con sudadera, a una distancia de 50 metros, en plena noche, con iluminación deficiente. No había huellas digitales, no había ADN, no había video de seguridad que lo identificara. Solo la palabra de un testigo que admitió bajo juramento que llevaba gafas pero no las tenía puestas esa noche. Pero lo que hizo que el caso fuera absolutamente escandaloso era que Marcus tenía una coartada de hierro. La noche del robo, él estaba en la Iglesia Bautista de la Esperanza, ensayando con el coro. 30 personas, 30 testigos diferentes, todos confirmaron bajo juramento que Marcus estuvo allí desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. El robo ocurrió a las 8:45. Y aquí viene la parte que nadie podía creer. 2 semanas después del arresto de Marcus, la policía capturó al verdadero ladrón en otra ciudad, y ese hombre confesó.
Confesó por escrito, ante notario, con detalles que solo el verdadero criminal podría conocer. Confesó el robo exacto por el cual Marcus estaba siendo juzgado. Jasmine presentó toda esta evidencia al juez Thomas Harrison, el magistrado asignado al caso. Llevó la confesión notariada del verdadero criminal, los videos de las cámaras de seguridad de la iglesia que mostraban claramente a Marcus durante la hora del crimen, las 30 declaraciones juradas de los miembros del coro y un informe pericial que demostraba científicamente que era imposible identificar un rostro a 50 metros de distancia en condiciones de poca luz. La respuesta del juez Harrison fue devastadora. Sin levantar siquiera la vista de sus papeles, dijo con voz aburrida: «Consejera, el jurado ya emitió su veredicto. El caso está cerrado. No voy a reabrir esto». Jasmine no podía creerlo. «Pero, su señoría, tenemos la confesión del verdadero culpable». «No me importa», respondió Harrison con frialdad. «Este caso ya me ha quitado demasiado tiempo. Siguiente». Y así, sin más, Marcus Davis fue sentenciado a 15 años de prisión. 15 años por un crimen que no cometió. 15 años por un crimen del cual otra persona ya se había declarado culpable. Pero esto fue solo el principio de lo que Jasmine descubriría. Durante las semanas siguientes, algo no dejaba dormir a Jasmine. Había algo profundamente perturbador en la forma en que el juez Harrison había manejado el caso. Entonces, decidió investigar. Pasó noches enteras revisando los registros públicos del tribunal, estudiando cada caso que Harrison había presidido en los últimos meses. Lo que encontró la dejó sin aliento. En los últimos 6 meses, el juez Harrison había sentenciado a 3 hombres afroamericanos seguidos, todos con pruebas igualmente débiles o cuestionables. Todos recibieron las penas máximas. Mientras tanto, acusados blancos con casos similares, a veces con evidencia más sólida en su contra, recibían sentencias condicionales o eran absueltos completamente. Jasmine amplió su investigación al último año completo. Los números eran aterradores. 23 casos con acusados afroamericanos, sentencia promedio, 12 años y 4 meses. 23 casos con acusados blancos por crímenes equivalentes, sentencia promedio, 2 años y 1 mes condicional. 89% de los acusados afroamericanos recibieron las penas máximas. 91% de los acusados blancos recibieron las penas mínimas o sentencias condicionales. No era solo injusticia, era un patrón sistemático de discriminación racial. Armada con esta información, Jasmine solicitó una audiencia urgente para presentar una moción de reconsideración en el caso de Marcus. Preparó cada argumento, cada precedente legal, cada estadística. Estaba determinada a hacer lo correcto, a seguir el proceso legal apropiado. El día de la audiencia llegó. Jasmine se presentó con 3 carpetas llenas de evidencia, documentación impecable y la esperanza de que la justicia finalmente prevalecería. Lo que sucedió después cambiaría su vida para siempre. Cuando le llegó el turno de hablar, Jasmine se puso de pie y comenzó a presentar su moción con la profesionalidad que la caracterizaba. «Su señoría, solicito respetuosamente que este tribunal reconsidere la sentencia del señor Marcus Davis, basándose en nueva evidencia que...» «Moción denegada», interrumpió el juez Harrison sin siquiera levantar la vista. «Pero su señoría ni siquiera ha escuchado». «Dije que está denegada, consejera. Siéntese». Jasmine sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. «Su señoría, tengo la confesión notariada del verdadero criminal. Tengo...» «Consejera Williams, una palabra más y la acusaré de desacato. Siéntese, ahora». Y fue en ese momento que algo se rompió dentro de Jasmine. Miró hacia atrás y vio a Marcus en la galería, esposado, con los ojos llenos de lágrimas y desesperanza. Vio a su madre llorando en silencio, aferrándose a una Biblia. Vio la injusticia materializada frente a ella, y ya no pudo quedarse callada. «¿Desacato a qué?», gritó Jasmine, su voz resonando por toda la sala. «¿Desacato a la justicia que no existe aquí? ¿Desacato a las leyes que usted está violando en este mismo momento?». El alguacil dio un paso hacia ella, pero Jasmine continuó, su voz cada vez más fuerte. «Este muchacho tiene 19 años. Usted está enviando a una persona inocente a prisión. Tengo la confesión del verdadero criminal aquí mismo». El juez Harrison golpeó su mazo violentamente. «Alguacil, saquen a esta mujer de mi sala». Pero mientras los guardias se acercaban,
Yasmín levantó las carpetas sobre su cabeza. Su nombre es Marcus Davis. Tiene 19 años. Es inocente. Recuerden ese nombre. Marcus Davis. Los guardias la tomaron de los brazos, pero ella seguía gritando mientras la arrastraban hacia la puerta. 30 testigos, videos de seguridad, una confesión firmada, y usted se niega a mirar. ¿Por qué? ¿Porque ya le tomó demasiado tiempo? Este es un ser humano, no un caso más en su agenda. La puerta se cerró detrás de ella, pero su voz aún resonaba en los pasillos del tribunal. El juez Harrison, con el rostro enrojecido de ira, inmediatamente la acusó formalmente de desacato al tribunal, conducta agresiva, intento de intimidar al jurado y alteración del orden público. 4 cargos criminales que podrían costarle su licencia de abogada, su carrera y hasta 6 meses de cárcel. Y así fue como Yasmín Williams terminó frente al juez Frank Caprio. Ahora, en la sala de Caprio, después de escuchar toda la historia, el silencio era absoluto. El juez había escuchado cada palabra sin interrumpir una sola vez. Sus ojos nunca dejaron de observar a Yasmín, estudiando cada gesto, cada expresión. Finalmente, el juez Caprio habló. Señorita Williams, usted violó el protocolo del tribunal. Eso es un hecho. No puedo ignorarlo. Pero necesito entender algo más. Se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. Usted mencionó estadísticas. ¿Las tiene documentadas? Yasmín, con manos temblorosas, abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Se la entregó al secretario del tribunal, quien la llevó al juez. Durante los siguientes 20 minutos, el juez Caprio revisó cada página. Su expresión cambió gradualmente de seria a perturbada. Luego, a visiblemente molesta. Comparó casos lado a lado, revisó las sentencias, estudió los patrones. Finalmente levantó la vista. ¿Alguien más ha visto esto? Lo presenté a la oficina del fiscal de distrito hace 3 semanas, respondió Yasmín. Nunca recibí respuesta. El juez Caprio cerró la carpeta lentamente. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie. Voy a solicitar un receso de 2 horas, anunció. No se vayan. Ninguno de ustedes. Y ante el asombro de todos, el juez Caprio salió de la sala con la carpeta bajo el brazo. Los siguientes 120 minutos fueron los más largos en la vida de Yasmín. Nadie sabía qué estaba pasando. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el juez estaba consultando con otros magistrados. Otros aseguraban que había contactado al Colegio de Abogados del Estado. La verdad era aún más extraordinaria. El juez Caprio había ido directamente a su oficina y había solicitado los expedientes completos de todos los casos del juez Harrison del último año. Llamó a su secretaria principal y le pidió que verificara cada estadística que Yasmín había presentado. Quería estar absolutamente seguro antes de tomar el paso más dramático de su carrera. Cuando los números fueron verificados y reverificados, el juez Caprio tomó su teléfono y marcó un número que rara vez usaba. Era la línea directa del fiscal general del estado de Rhode Island. «Habla el juez Frank Caprio», dijo con voz firme y clara. «Necesito que inicien una investigación inmediata sobre el juez Thomas Harrison. Tengo evidencia de discriminación racial sistemática y posible corrupción judicial. Y necesito que el caso de Marcus Davis sea revisado hoy mismo. No mañana. Hoy». Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta. «No me importa qué tan ocupados estén. Tengo un joven inocente en prisión y evidencia de que un juez ha estado pervirtiendo el curso de la justicia durante al menos 1 año. Esto es prioridad 1. Le envío los documentos en los próximos 10 minutos». Colgó el teléfono y regresó a la sala. Cuando el juez Caprio volvió a tomar su lugar en el estrado, toda la sala pudo notar que algo había cambiado. Su expresión era diferente. Más grave, más determinada. «Señorita Williams», comenzó, y su voz resonó con una autoridad que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. «Formalmente, usted violó el protocolo del tribunal. Eso es verdad», gritó a un juez. Causó una alteración. Técnicamente, cometió los actos de los que se le acusa. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Pero hay momentos en que el silencio es complicidad. Hay momentos en que la ley es usada no para proteger la justicia, sino para destruirla. Y en esos momentos, alguien tiene que gritar. Se puso de pie lentamente, un gesto que hizo que el silencio en la sala se volviera casi sagrado.
Durante 37 años he servido en este estrado. He visto lo mejor y lo peor del sistema judicial. He visto a personas buenas cometer errores y a personas malas esconderse detrás de la ley. Pero rara vez he visto a alguien arriesgar todo, su carrera, su reputación, su libertad, para defender a una persona que ni siquiera puede pagarle. Miró directamente a Jasmine. Usted no gritó por rabia, no gritó por ego. Gritó porque vio una injusticia tan grande que su conciencia no le permitió quedarse callada. Y aunque el método fue incorrecto, la causa era justa. El juez Caprio respiró profundamente. Todos los cargos quedan desestimados. Completamente. Más aún, yo personalmente presentaré una moción para revisar el caso del señor Marcus Davis, y seré testigo en la audiencia disciplinaria del juez Harrison. La sala estalló en aplausos. Jasmine se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio absoluto. Varios espectadores se pusieron de pie. El sonido de los aplausos era ensordecedor, pero el juez Caprio levantó la mano pidiendo silencio. Todavía no había terminado. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde dónde nos ves, porque lo que sucede después es aún más increíble. Señorita Williams, continuó el juez, acérquese, por favor. Jasmine se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el estrado. El juez Caprio bajó, algo que muy rara vez hacía, y quedó frente a ella. La verdadera justicia, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, no siempre se encuentra en seguir las reglas al pie de la letra. A veces se encuentra en tener el coraje de desafiarlas cuando están siendo usadas para hacer daño. Usted me ha recordado hoy por qué elegí esta profesión. Extendió su mano. Jasmine la tomó, y en ese apretón de manos había respeto mutuo, reconocimiento y esperanza. Ahora, dijo el juez Caprio, vayamos a sacar a ese muchacho de la cárcel. Lo que sucedió después fue extraordinario. 3 días más tarde, en una sala de tribunal, llena hasta el último asiento, el caso de Marcus Davis fue revisado. Esta vez, con un juez diferente, y con toda la evidencia presentada apropiadamente. La confesión del verdadero criminal fue admitida. Los videos de la iglesia fueron proyectados. Los 30 testigos prestaron declaración. Marcus Davis fue completamente exonerado. Después de 8 meses en prisión por un crimen que no cometió, finalmente era libre. Pero la historia no terminó ahí. La investigación sobre el juez Thomas Harrison reveló un patrón de corrupción que iba mucho más allá de lo que nadie había imaginado. Los investigadores encontraron 67 casos con claros signos de prejuicio racial. Encontraron evidencia de que Harrison había aceptado favores de fiscales a cambio de sentencias más duras para ciertos acusados. Encontraron documentos que mostraban que había alterado deliberadamente registros de casos. Un mes después, el juez Harrison fue despojado de su toga, su licencia legal fue revocada y posteriormente fue condenado por falsificación de evidencia en 3 casos separados. Él mismo terminó en prisión, cumpliendo una sentencia de 7 años. Pero lo más importante fue lo que pasó con las víctimas de su corrupción. 34 personas inocentes fueron liberadas de prisión después de que sus casos fueran revisados. 34 vidas devueltas a sus familias. 34 injusticias corregidas. Marcus Davis, 6 meses después de su liberación, dio una conferencia de prensa. Con Jasmine a su lado, habló ante las cámaras con una elocuencia que sorprendió a muchos. Esta mujer, dijo Marcus, su brazo alrededor de los hombros de Jasmine, arriesgó su carrera, su reputación, su libertad misma para gritar sobre mi inocencia cuando nadie quería escuchar. Ella me enseñó que la justicia no es lo que está escrito en los libros. La justicia es cuando alguien es lo suficientemente valiente para levantarse y decir, esto está mal. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con lágrimas. Yo iba a pasar los mejores años de mi vida en prisión por algo que no hice. Mi mamá iba a envejecer visitándome detrás de un vidrio. Mi futuro iba a ser destruido. Todo porque un hombre con poder decidió que mi color de piel era suficiente evidencia de culpabilidad. Marcus miró directamente a la cámara. Si Jasmine Williams no hubiera gritado ese día, yo todavía estaría en una celda. 34 personas más estarían sufriendo. Y el juez Harrison seguiría destruyendo vidas. A veces, gritar es el acto más valiente que alguien puede hacer. La Asociación Americana de Abogados otorgó a Jasmine Williams
el premio Abogada del Año. En la ceremonia, que se transmitió en vivo, Yasmín subió al escenario con un vestido elegante pero sencillo. Cuando tomó el micrófono, su voz era clara y segura. «No acepto este premio como un reconocimiento a mí», dijo. «Lo acepto en nombre de cada abogado que alguna vez tuvo que elegir entre seguir las reglas y hacer lo correcto. En nombre de cada persona que vio una injusticia y no pudo quedarse callada. Y especialmente en nombre de Marcus Davis y las 33 personas más que recuperaron sus vidas». Yasmín miró hacia el público, donde Marcus estaba sentado en primera fila junto al juez Caprio. El juez Caprio me enseñó algo ese día en su tribunal. Me enseñó que el sistema no está roto porque tenga personas malas. Está roto cuando las personas buenas tienen miedo de desafiarlo. Está roto cuando el silencio se vuelve más cómodo que la verdad. Un año después del incidente, Marcus Davis se había inscrito en la universidad, estudiando justicia criminal con la meta de convertirse en abogado. «Quiero hacer lo que Yasmín hizo por mí», le dijo a un periodista. «Quiero ser la voz de alguien que no puede gritar por sí mismo». Yasmín continuó su trabajo en la organización sin fines de lucro, pero ahora con un perfil mucho más alto. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de personas que necesitaban ayuda, que habían sido víctimas de injusticias similares. No podía tomar todos los casos, pero investigaba cada uno y los refería a abogados competentes cuando no podía ayudar directamente. El juez, Frank Caprio, en una conferencia legal un mes después de todo el incidente, dio un discurso que sería citado por años. Yasmín Williams técnicamente violó las reglas de conducta en una sala de tribunal. Dijo, ante cientos de jueces y abogados. Pero ella respetó una ley superior, la ley de la dignidad humana y la justicia verdadera. A veces el sistema falla. Y cuando falla, necesitamos personas dispuestas a arreglarlo, incluso si eso significa gritar cuando todos los demás están en silencio. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Durante décadas he creído que la compasión y la justicia no son opuestas. Son inseparables. La justicia sin compasión es crueldad. La compasión sin justicia es debilidad. Pero cuando se unen, cuando alguien tiene el coraje de defender ambas a la vez, entonces vemos el verdadero poder de nuestro sistema legal. Señaló hacia donde Yasmín estaba sentada en el auditorio. Esa joven me recordó por qué me hice juez. Me recordó que nuestro trabajo no es simplemente aplicar la ley como robots. Nuestro trabajo es servir a la justicia, y a veces eso significa escuchar los gritos de los que no tienen voz. Los casos de discriminación racial en los tribunales de Rhode Island cayeron drásticamente en los meses siguientes. Otros jueces, inspirados por la valentía de Caprio y atemorizados por el destino de Harrison, comenzaron a examinar sus propias decisiones más cuidadosamente. Se implementaron nuevos protocolos para revisar sentencias que parecían tener patrones sospechosos. Marcus Davis, en su primer semestre de universidad, escribió una carta al juez Caprio que éste guardó en su escritorio. Decía, «Estimado juez Caprio, nunca podré agradecerle lo suficiente por escuchar cuando otros se negaron a hacerlo. Usted me devolvió mi vida, mi futuro, mi esperanza. Pero más que eso, me enseñó que el sistema puede funcionar cuando las personas correctas están en los lugares correctos. Algún día quiero ser como usted y como la señorita Williams. Quiero ser alguien que se niegue a quedarse callado frente a la injusticia. Con gratitud eterna, Marcus Davis». El juez Caprio leyó esa carta cada vez que se sentía cansado o desanimado por las dificultades del sistema. Le recordaba por qué su trabajo importaba. En una entrevista final, un periodista le preguntó a Yasmín si haría lo mismo otra vez, sabiendo los riesgos. Ella no dudó ni un segundo. «Lo haría 1000 veces más», respondió con convicción absoluta. «Porque al final del día, cuando me miro al espejo, necesito saber que hice todo lo que pude. Marcus me mira y ve a alguien que luchó por él. Esas 34 personas liberadas saben que alguien se preocupó lo suficiente como para arriesgarlo todo. Eso vale más que cualquier carrera, cualquier reputación, cualquier cosa». Sonrió ligeramente. El juez Caprio me enseñó algo importante. Me enseñó que a veces la ley y la justicia no son lo mismo. Y cuando tienes que elegir entre seguir la ley al pie de la letra o servir a la justicia verdadera, siempre, siempre, debes elegir la justicia, porque al final,
Eso es lo que nos hace humanos. Esta historia nos enseña que la verdadera justicia a veces requiere romper las reglas. Nos muestra que el silencio ante la injusticia también es una elección, y nos presenta a una mujer extraordinaria que eligió gritar, que eligió arriesgar todo, que eligió hacer lo correcto incluso cuando era lo más difícil. Y al hacerlo, no solo salvó a Marcus Davis, salvó a 34 personas más y cambió todo un sistema. El juez Frank Caprio, a sus 80 años, después de décadas en el estrado, siempre dirá que el caso de Jasmine Williams fue uno de los más importantes de su carrera. No porque fuera el más complejo legalmente, sino porque le recordó la verdad fundamental de por qué existe el sistema judicial. Para servir a la gente, para proteger a los inocentes, para corregir las injusticias, y a veces, para tener el coraje de escuchar cuando alguien grita. Comparte esta historia si crees que la justicia verdadera requiere coraje. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre lo que hizo Jasmine Williams. ¿Fue correcto gritar en ese momento? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Porque estas conversaciones son las que mantienen viva la justicia verdadera en nuestras comunidades.